Señor, ver y clamar a ti. Y necesitamos, Señor, que tú pongas una mirada de fe que nos salve, Señor, de esta generación perversa y corrupta, que nos salve, Señor, de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestros deseos, y que nos salve, Señor, de tu ira venidera. Y gracias, Señor, a tu gracia poderosa que has enviado, Señor, al único que puede darnos esperanza, salvación y seguridad todos los días. Y ese es Cristo Jesús. Y ese es a Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, que queremos escuchar, que queremos honrar, que queremos seguir, que queremos disfrutar, que queremos apreciar, necesitamos a Cristo, porque Cristo es suficiente, Señor. En tu nombre, Señor, clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, llene de fuego consumidor, Señor, nuestras vidas para apreciar la belleza de Cristo, que Cristo, Señor, es lo único que puede hacer al hombre feliz. Amén. Bueno, hoy, después de estar ausente 2 domingos, vamos a regresar al mensaje número 12 de esta serie de mensajes que tiene por nombre, hemos dicho, en relación cómo ser un buen mayordomo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a estos principios bíblicos? Y hemos comentado a lo largo de estos domingos que hemos estado estudiando que fundamentalmente hay 4 pilares que hemos venido estudiando, y vimos que el primer pilar que la palabra de Dios nos recuerda es que Dios está en el centro del universo. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás se ordena. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, hay mucho desorden. Así es que la primera labor que tenemos que ver es centrar nuestra mirada en Cristo, nuestros deseos, nuestras metas, que sean Dios. Número 2, lo que concluimos en el mensaje anterior, hace 3 domingos, vimos que en este mundo ciertamente fue afectado y está siendo afectado, y cada vez será más afectado por el pecado. El pecado, vimos como iglesia este acrónimo en la escuela dominical, que el pecado fundamentalmente pecamos porque es una condición del hombre. Esa es la condición que caracteriza a todos los hombres. El pecado no solamente nos aleja, nos separa, sino su consecuencia es juicio eterno. Debemos nosotros confesar nuestro pecado. El poder del pecado ciertamente se diluye cuando el pecado es exhibido, purificado y perdonado por el único que tiene poder para perdonar pecados, y ese es Cristo Jesús. Y hoy, número 3, veremos este tercer pilar, que, bendito sea Dios, hay solución para todos los problemas del hombre. Todos los problemas, incluso la muerte. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es, y por eso es tan importante que nosotros veamos, tengamos una cosmovisión bíblica del mundo, del pecado, de nuestro entorno, de nosotros mismos y de Dios. Así es que hoy veremos en relación a esto que la gracia de Dios es suficiente. Ha sido suficiente en el pasado, es suficiente en el presente y será suficiente todos los días. Bueno, vamos a iniciar y veremos entonces que, en resumen, lo que tenemos que ver desde la perspectiva bíblica es que nuestro corazón, que es lo que vimos en el Salmo 51 y en Jeremías 17, la fuente de nuestro corazón es el pecado, y nuestra mente tiene que ser afectada con la palabra para que nosotros podamos, que la palabra de Dios, lo que dice Santiago 1:18, nosotros seamos renacidos. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios,
para que la palabra de Dios afecte nuestra mente afecte nuestro corazón y nuestro corazón afecte nuestra voluntad y podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bueno, hoy veremos el acrónimo gracia. Gracias a Dios por estos acrónimos que nos recuerdan. Hemos visto el acrónimo actuar, el acrónimo pecado y hoy veremos el acrónimo gracia. Y observen entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, la provisión de Dios es que la gracia de Dios es suficiente para poder nosotros actuar. Y observen, vamos a la siguiente lámina para que nosotros podamos movernos allí. Si podemos cambiar la siguiente lámina, por favor. Bueno, observen esto. Veremos, esto es el acrónimo que estudiaremos el día de hoy. Y la gracia es, número 1, es un regalo. La gracia de Dios es gratuita. Es una provisión que Dios ha dado al hombre, no solamente para salvar al hombre de la ira de Dios, no solamente para proveer todo lo necesario en esta vida presente, sino en la venidera. La gracia resuelve todo y me satisface en todo. Número 3, vemos que la gracia me activa. La gracia es la sangre que fluye dentro del creyente para actuar, para vivir una vida que honre, que disfrute. Entonábamos hace unos momentos este canto, vivir es ¿qué? Cristo. La vida cristiana se trata todo de Cristo. Disfrutar a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, compartir de Cristo, pensar en Cristo, hablar de Cristo, esforzarnos para Cristo. Observen esto. Número 4, la gracia de Dios nos recuerda que yo cuento con Dios, con lo necesario en todo tiempo. En todo tiempo, en bendición, en sufrimiento, en persecución, en provisión o en escasez. La gracia de Dios me es ¿qué? Suficiente. La vida cristiana es vivir bajo la gracia de Dios. Y esa gracia es una gracia abundante que solamente Jesús ofrece. Hermanos, lo más maravilloso que pueda venir a la vida del hombre y que disfrutamos inmerecidamente su gracia de Dios. Número 5, la gracia de Dios nos recuerda. Hace un día leí ciertamente una frase que decía que Dios no nos manda a ser agradecidos. ¡Mentira! Todos los días del hombre que Dios le da al hombre son días para estar agradecido. ¿Cuántos años tienes? ¿20? 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cada día nos recuerda que Dios en su gracia nos ha sostenido. Dios en su gracia no ha permitido que mi pecado me lleve ciertamente a la destrucción de mi matrimonio. Dios no ha permitido que en su gracia yo no haya abandonado a mi esposo o abandonado a mi esposa o abandonado a mis padres o no permitió que yo pecara. Cada día, los años que tengas son un estanque, un océano de mar para vivir agradecido con Dios. La gracia de Dios incrementa cada día. Así es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y tenemos ciertamente que condenar toda falsa enseñanza que enseñen o que proclamen que no debemos estar agradecidos con Dios. Decir que no debemos estar agradecidos es decir que ciertamente el hombre no necesita ¿de quién? De Dios. Entonces observen esto. Número 6, la gracia de Dios. Después de ver y entender todo esto, concluiremos que la gracia de Dios es ¿qué? Asombrosa. Asombrosa. Porque tenemos un Dios, como entonamos este canto que hemos entonado en esta iglesia. ¿Cuán grande es quién? Ese canto o himno, mi corazón entona que la canción, porque yo tengo un Dios grande. Así es que vayamos al primero. Número 1. La gracia de Dios
La gracia de Dios es un regalo gratuito y es poder de Dios. Y quiero que noten esto y vean en relación a lo que la Escritura nos recuerda en particular. Número 1, ¿qué es la gracia? La pregunta a esto, la gracia de Dios, en sentido, en una definición sencilla, la gracia es un regalo de Dios dado a los inmerecedores. Gracia es a recibir algo que yo no merezco. En otro sentido, decir que yo merezco algo y lo exijo, eso no es gracia. Gracia es algo que yo no merezco. Es el regalo de Dios para los inmerecedores. Y noten esto, que la palabra de Dios, número 1, nos recuerda allí en Juan 1, 14 y 16 y 17. ¿Quién es la gracia? La gracia tiene nombre y apellido. Es un sustantivo propio. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, es el regalo mayor. Me encanta cuando ciertamente los niños dicen, ya va a ser mi regalo, papá, yo quiero un regalo. ¿Qué me vas a dar de regalo? Los niños añoran ciertamente un regalo, una fiesta. Niños, el regalo más precioso que ustedes pueden recibir es conocer a Cristo. Noten esto, Juan 1:14 dice, y aquel verbo, versículo número 1, apuntando en Juan 1:1, dice, en relación a Dios, el Dios creador, en el principio era el verbo, el Dios que está antes de todas las cosas, que conoce todo, que sustenta todas las cosas, dice el versículo número 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otro sentido, el creador, el sustentador, el que ordena todas las cosas, quien controla, Él fue hecho, ¿qué? Carne. Él ciertamente no solamente es un Dios aislado. El cristianismo no es una religión impersonal. El cristianismo es una relación personal, cara a cara con Dios. Y esa es nuestra esperanza, que un día veremos a Dios, la belleza de Dios, cara a cara. Vean esto. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno, y subraya tu Biblia aquí en estas dos palabras, lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. La gracia de Dios. ¿Quieres recibir gracia de Dios? ¿Quieres conocer gracia de Dios? Este himno dice, quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario dio su vida. Habladme más de ¿quién? De Cristo. Cristo. Las escuelas ciertamente deberían proveer lo necesario, no solamente los conocimientos básicos de matemáticas, de ciencias sociales o conocimientos de valores morales explicados en la ética. Las universidades no deberían solamente proveer herramientas para el desarrollo de las finanzas personales de las empresas. Los gobiernos no solamente deberían proveer planes presupuestales de 6 o 12 años. El mundo debe proveer la gracia de Cristo Jesús. Porque teniendo a Cristo, tenemos la verdad. Y el problema del hombre es que el hombre, ciertamente, por causa del pecado, ha eclipsado. En un eclipse no puede distinguir la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice claramente aquí que vimos su ¿qué? Su gloria, vimos su gracia. ¿Quieres vivir en serio la vida? Conoce a Cristo. ¿Te gustan los juegos extremos? ¿Te gusta el peligro? ¿Te crees muy valiente para vivir en este mundo sin Cristo? Estás muy equivocado. Necesitamos conocer y que nos hablen ¿de quién? De Cristo. Nota esto, versículo número 14, lleno de gracia y verdad. Número 16, observa esto, este es el regalo inmerecido de Dios, la gracia. Gracia dice allí en el primer encabezado que vemos, la gracia es un regalo
gratuito y poder de Dios. Esta gracia no solamente es un regalo más que tú en una fiesta de cumpleaños, que puedes sentarte en la mesa de los regalos y puedes darte ciertamente el privilegio o el gusto de decir: este regalo lo voy a escoger, este regalo no me gustó, el regalo de mi padre o de mi tía siempre me regala lo mismo, ropa que no me gusta. Este regalo no es uno más en la mesa de regalos de cumpleaños. Este regalo es poder de Dios. Y observa lo que dice el versículo número 16: porque de su plenitud, de esta gracia de Dios, tomamos ¿quién? Todos. Y en todos, ¿quiénes están? Justos e impíos. Y dice la Biblia en Romanos 3:10 que no hay ni siquiera un hombre que sea que justo. Es decir, en la comida que hoy disfrutaste, el trabajo que hoy tienes, la casa que hoy tú puedes disfrutar, lo que todo, tu familia, todo eso ha sido probado, ha sido diseñado, ha sido sustentado y ha sido provisto. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por esa gracia. Dice: porque de su plenitud tomamos ¿quién? Todos. En otro sentido, todos los hombres, de una u otra forma, están disfrutando algo que no sé qué se merecen. Así es que si tú estás enojado con la vida, si tú estás ciertamente amargado, si tú no estás satisfecho con tu esposa, con tus hijos, con el trabajo, si estás quejándote del gobierno, del país, si estás quejándote de todas las cosas, no has entendido que tú estás recibiendo, que tú y yo no nos merecemos que lo único que nos merecemos es que juicio y que condenación eterna. ¿Y por qué no tenemos juicio hoy en día en nuestras vidas y condenación eterna? ¿Por su qué? Gracia. ¿Lo observa? Entonces, nota esto, dice el versículo 16: porque de su plenitud, y observa esto, de su plenitud, en otro sentido, de lo que Dios tiene, que es pleno, que es abundante, que es lo que tú piensas que te haga falta, Dios lo tiene. Tomamos todo y tomamos de gracia, de la bolsa del costal de gracia de Dios, tomamos gracia y la metemos al costal de la gracia que yo he estado ¿qué? Recibiendo. Es que yo no sé por qué Dios me mandó esta prueba. Es que yo no sé por qué estoy así. Mira, guarda silencio. Dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios, porque no estás mirando la gracia de ¿quién? De Dios. En otro sentido, cada día Dios nos da de su gracia para que nosotros tomemos ¿de qué? De ella. Yo les digo a mis hijos siempre: hijos, la primera palabra le digo a Gerson: ¿cuál es la primera palabra que debes decir cuando abres tus ojos? Gracias a quién? A Dios. Antes decía gracias a Dios, ahora dice gracias a Dios. Y espero eso que sea todos los días, aún en el hecho de dolor. El salmista en el Salmo 23 nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu gracia estará ¿qué? Conmigo. ¿Estás sola? ¿Estás triste? ¿No te apoyan? ¿Nadie te entiende? El mundo dice: ve a Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Ve a Neuróticos Anónimos. Ve. Jesucristo te dice: ciertamente, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo voy a proveer ¿qué? El descanso necesario, que en su gracia solamente Jesús ¿qué? Ofrece. Versículo 17, observa esto: pues la ley, y esto es muy importante, la ley por medio de Moisés fue dada. Notan esto, la ley de Dios, ciertamente, y esto es vivir en el legalismo. Cuando tú quieres vivir una religión, ¿y qué es lo que hace? El hombre es un consumidor de muchas cosas, incluso consume religión. Cuando no está contento en una iglesia, se va a otra iglesia. Cuando no está contento con una mujer, va y busca otra mujer. Cuando no está contento con un trabajo, va y busca con otro trabajo. Y cuando no está contento con sus padres, se va de su casa. Y cuando no está contento con el ídolo que ha creado, cambia a otro ídolo. ¿Por qué?
Porque, escucha esto, si Dios en su gracia no te satisface, ninguna otra cosa en el mundo te podrá satisfacer. Mira, quiero ahorrarte 10, 20, 30, 40, 50 años de amargura en tu vida. Y si hoy has vivido bajo años de amargura, si hoy no estás contento, si hoy estás aquí en la iglesia y dices y estás pensando, ¿qué estoy haciendo yo en este lugar en particular? Si yo no lo entiendo, mira, podrás dejar este lugar. Podrás incluso abandonar a Dios. Y yo quiero escucharte, que tú veas y conozcas estas buenas nuevas. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Cristo estará contigo. Aún aunque tú le negares, el Señor en su gracia te perdonará. Y si tú has abandonado, has sido infiel al Señor, porque todos lo hemos hecho, en su gracia Dios hoy nos permite acercarnos, como dice Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la ¿qué? De la gracia, para hallar oportuno ¿qué? Hermano, ¿qué más queremos? Su gracia es ¿qué? Suficiente. Observa entonces esto, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero observa, la ley no puede hacer lo que la gracia hace, porque la ley te dice, tú tienes que hacer esto, ¿y lo haces? No. Romanos 3 te dice, el alma, y lo que dice Ezequiel, el alma que pecare esa que, esa morirá, y Gálatas nos dice, aquel hombre que fuera hallado, que violare un mandato, será culpable de toda la ley. Pero la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios nos dice que ciertamente el único que pudo cumplir con la ley, versículo 17, fue ¿quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando los corrijamos con la varita, y cuando como padres dejamos de corregir a nuestros hijos con la varita, y los queremos volver otra vez meter al redil, nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos que enseñarles, le decía yo ciertamente a Gerson el día de ayer, hijo, por este pecado que tú has ofendido a Dios, tienes que ver, y para esto Cristo Jesús vino, porque tú no puedes obedecer a tu padre y a tu madre y a Dios en esto. Cristo Jesús sí lo pudo, ¿qué? Hacer. No te olvides, no condenes a las personas, porque todas las personas somos condenadas por Cristo, pero la gracia y la verdad nos hacen ¿qué? Libres. Libres. Una iglesia legalista, un cristiano legalista es el que está más preocupado viendo el pecado del otro y no le habla de quién. La gente no necesita escuchar cuán perverso y cuán malvado es. La gente necesita escuchar que esa maldad y esa perversidad solamente Cristo pudo vencerla y morir en la cruz del Calvario por él. O sea, en otro sentido, un evangelio sin Cristo, sin su gracia, es un evangelio que ha corrompido la verdad de Dios. Noten esto. Entonces, vamos al siguiente cita bíblica. Dijimos entonces que la gracia es un regalo inmerecido para los inmerecedores, que la gracia es Jesucristo. Y observa versículo número 5 en Efesios 2:5. Vayamos allí, Efesios capítulo número 2:5. Dice la escritura allí: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Nota esto. Aún. Esa palabra subráyala. Aún aunque tú seas como eres, aún aunque yo sea necio, aún aunque yo haya cometido los peores pecados, aún haya hecho lo inaceptable, aún Cristo hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza es a través de ¿quién? De su gracia. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Todo hombre bajo la tierra, todo hombre creado, ¿aún puede ser salvo? La respuesta es ¿qué? Sí. ¿Por medio de su qué? De su gracia. Hermanos, ¿por qué los hombres
se apartan de Dios? ¿Por qué los hombres pierden el sentido de la vida? ¿Por qué en un matrimonio los esposos pierden el deleite en Dios, en estar juntos? ¿Saben por qué? Porque han dejado de mirar a quién, a Cristo. Han dejado de disfrutar y ver: Señor, tú me has dado esta ayuda idónea. Señor, tú me has dado a este hombre. Señor, tú me has dado a este hijo, que aún, Señor, aunque él es pecador y ella es pecadora y este pequeño es pecador, aún hay esperanza, aún hay salvación a través de esa ¿qué? Gracia. Entonces, versículo número allí 6: juntamente con él nos resucitó. Y observa esto: nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. La gracia de Dios nos hace estar sentados, caminar con Cristo, para mostrarnos, versículo número 7, observa esto, para mostrarnos ¿qué? Nota esto: un cristiano que no ve que la vida cristiana es la mejor de las vidas. ¿Saben por qué? Porque nos hemos puesto los lentes de la ¿qué? De la gracia. Y lo que yo antes le decía es la mala suerte, es la brujería, es la sal, me levanté con el pie izquierdo, es tu suegra, es tu madre, es este hijo, es este esposo, es este mundo. No, es la gracia de Dios que me rescató. Estaba muerto, me dio vida, y ahora yo puedo ver que lo que antes era lo peor, lo miserable, puedo ver de dónde Dios me sacó. Y estoy ansioso por saber qué es lo que Dios va a hacer el día de ¿qué? De mañana. Versículo número 7, subráyalo allí. Para mostrar en los siglos venideros ¿qué? Las abundantes ¿qué? Riquezas. Nota esto: la vida cristiana, después de que hemos sido renacidos, pasados de muerte a vida, nuestra tarea número 1 es buscar ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está la riqueza de su qué? De su gracia. ¿Cuántas riquezas tienes tú? No, pues yo la verdad, pues no. Espérame, ¿tienes a quién? A Cristo. ¿Por qué te andas quejando? ¿Cristo entonces no te es suficiente? No, pues yo mejor lo quiero cambiar por 2 corcholatas y otro trabajo. Y hay gente que está dispuesto a dejar a Cristo, porque Cristo no le es ¿qué? Suficiente. Porque no está viendo que Dios nos trajo de la muerte a vida eterna para mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia en subraya esa palabra, en su ¿qué? Bondad. ¿Cuántas bondades has recibido? ¿Cuántas veces has pecado, has dicho que vas a hacer y no haces? ¿Cuántas veces te estás quejando? ¿Cuántas veces? Y mira, Dios todavía el día de hoy está siendo bondadoso contigo y conmigo, porque nos está permitiendo el día de hoy estar aquí, escuchando su ¿qué? Su palabra. Dice el versículo número allí 7, para mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y eso se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, amigo, necesitamos que el Señor nos dé una visión para ver las abundantes riquezas de Cristo Jesús en su gracia. Yo te quiero decir, si tú el día de hoy no estás viendo la bondad de Dios que ha sido contigo en tantos años de vida, yo te ruego que le pidas perdón al Señor, que le pidamos perdón al Señor hoy. Y digo: Señor, perdónanos, porque he estado viviendo una vida quejumbrosa. He estado viviendo una vida porque nada me satisface, y en mi corazón el siguiente pecado es la amargura, y el siguiente pecado después de la amargura, que es la falta de contentamiento y que es la falta de estar agradecido por la gracia de Dios, tarde o temprano te llevará a negar a Dios.
Yo creo que ninguno de nosotros queremos estar allí, ¿verdad? Entonces, nota esto. Dice el versículo número 8. ¿Por qué? Nos recuerda, ¿por qué? Versículo 8. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. La palabra número 1 en nuestro vocabulario cristiano debería ser gracia. La gente no necesita más trabajo, más dinero, más salud, más amistades. La gente no necesita más tiempo. La gente necesita más gracia de Cristo. ¿No es cierto? Más visión de Cristo, más claridad de Cristo, más deleite en Cristo. Y eso solamente proviene por medio del poder de ¿qué? De su gracia. De su gracia. Así es que cuando venga alguien a ti a pedirte un consejo, no le des tus opiniones personales, humanas. Dales a Cristo, porque Cristo es lo que necesita. Ver las abundantes riquezas de la gracia de Dios que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta palabra es fundamental, la fe. La fe, ¿recuerdan ese mensaje que pusimos un carro? ¿Sí se acuerdan? Unos semáforos, y ese carro se llama ¿qué? Fe. La fe, son dos conexiones, son dos cables. El cable de la gracia teórica en la Biblia, porque todo el mundo sabía qué es la gracia, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene la fe, pero no están ¿qué? Conectadas. ¿Quieres activar tu vida? Tienes que conectar la fe con la ¿qué? Con la gracia. En otro sentido, tienes que creerle a quién. Mira, tú puedes estar aquí. No sé cuánto nos quede de tiempo para acabar el mensaje. Si tú sales por esa puerta como entraste como algo, vas a salir como un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque veniste, escuchaste la verdad, está la gracia de Dios abundante en Cristo, pero tú tienes que creer en quién. En Cristo. Y hay mucha gente que está dentro de las iglesias, está sentada, está recibiendo sana doctrina, está ciertamente en muchos aspectos, pero su vida parece que no pasa nada. Entran y salen, van y vienen, hacen y otro, y su vida parece como que quedó frisada, congelada en el tiempo. Pasaron, lo único que cambió de color son sus cabellos, sus canas, la piel más arrugada. No pasa nada. ¿Sí han visto ese tipo de personas? Ay, te veo más gordito, ay, te veo más con menos cabello. Pero yo quiero que vean la gracia de Dios en Cristo, ¿no es cierto? No quiero que me vean a mí, sino que vean lo que Jesucristo en su gracia abundante está haciendo en quién. En mí. ¿Sí lo observan? Entonces, dice el versículo número allí 8. Esto no es de quién. Subráyalo. No es de vosotros, Señor. Yo te confieso hoy que soy una incrédula. Porque he estado sentado en esta misma iglesia, incluso en el mismo lugar donde ya me pertenece, que creo que es derechos reservados. En mi vida no pasa nada. Nunca va a pasar nada, porque esto no depende de quién. De ti. Si hay algo que tenemos que clamar diariamente es que su gracia abra mi entendimiento, su gracia me motive, su gracia me lleve a actuar para disfrutar y poder amar a Dios, poder amar a mi esposo aún con sus imperfecciones, poder amar a mi esposa y perdonarla y perdonar a él, a ella o a aquel, y poder ver la belleza de Cristo. ¿Nota esto? Esto no es de vosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Yo no voy a poder andar en aquel plan diseñado por Dios en su gracia, si primero no confieso mi incredulidad. Si primero no ciertamente yo confieso que yo no puedo hacer nada. Eso es legalismo. Y la gracia es superior a quién. La ley vino por medio de quién? De Moisés. Pero la gracia y verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Bueno, vamos con el segundo punto. Seguramente no vamos a acabar. Pero bueno.
Segundo punto, la gracia de Dios resuelve todos mis problemas. ¿Cuántos problemas tienen? ¿Cuántos deben dinero? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han cometido un pecado y que nadie sabe? A ver, levanten la mano. Y lo tienen bien escondido. Bueno, el Señor lo sabe. tenemos que confesar. Y para esta la gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántos de aquí ciertamente tienen un gran problema que no saben, no tienen ni idea cómo lo van a resolver? Levanten la mano. Ok. Yo quiero decirte que todo eso, en su gracia de Dios, Cristo ya lo resolvió. Amén. No soy profeta de la prosperidad. Soy un hombre que en su gracia, al igual que tú, puedo ver que Cristo ya todo lo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y eso es por gracia. Esto no es de vosotros. Esto es un regalo inmerecido de Dios. Yo necesito su gracia para creer. Nota esto. Vamos a este texto. Resuelve todo y me satisface su gracia. Papá, yo no sé cuántos de Emanuel, Alexander le dice a su papá: papá, hoy no quiero huevito. Yo quiero que tú me hables de la gracia de Dios. Se me antoja la gracia de Dios. Yo quiero gracia de Dios. Y así deberíamos ser, como un hijo le dice a su padre: papá, tengo mucha hambre, yo quiero 5 tacos de huevo, o quiero comer. Así sus hijos les han dicho que se mueren de ¿qué? De hambre. Así deberíamos ser con nuestro Padre Celestial. Señor, yo quiero tu gracia. Yo necesito, Señor, de tu gracia para poder responderle a esta persona, para poder, Señor, pagar esa deuda que tengo. Señor, necesito de tu gracia. Necesitamos de la gracia de Dios que nos quebrante de nuestro pecado. Nos hemos hecho tan fuertes y a su vez tan débiles por causa de nuestro pecado. Y el alma que se exalte, al que se exalta, ¿qué es lo que dice? Dios lo va a ¿qué? Humillar. Nota esto. Dios resiste, recuerden lo que dice Santiago. Dios resiste a los soberbios y da ¿qué? Gracia. ¿A quiénes? Así es que si tú te crees mucho, ¿no? ¿Qué? Oye, cállate, ya te dije. Oye, que quisiera. Corazón, no me digas corazón. Ubícate. ¿Quién te crees tú? Todavía que Dios te está dando en su gracia todos los días y te crees. Es que yo soy hombre de pocas palabras. No, yo no digo nada. Cállense, no le digan nada. Hasta parece como esos animalitos que tienen espinitas, ¿no? Nadie se le quiere. Yo diría, ¿a poco el Señor Jesucristo? Vete para allá, niño. No, hermanos. Es la gracia de Dios. Necesitamos ser quebrantados por su gracia. Por su gracia. Nota esto. Romanos 5:20. La gracia de Dios resuelve todo y me satisface ¿en qué? En todo. ¿Qué tienes? No, nada. Pero ¿cómo que no tienes nada? Si estás llorando, ve tu cara, dile a tu cara que le diga a tu rostro que no tienes nada, porque dices que no tienes nada. Hermano, nuestra cara habla de lo que tenemos. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el libro de Proverbios dice que el corazón que está en paz, que está gozoso, hermano, o sea que. Entonces nota esto, hermanos, Romanos 5, 20 y 21. La gracia de Dios resuelve todo, todo. Dice la escritura ahí, Romanos 5, 20, subraya. Quiero darte esperanza, quiero darte a Cristo, porque Cristo es mejor. Y nota esto, Romanos 5, 20, 21 dice la escritura: pero la ley, me encanta esto, no puedes tú valorar la gracia de Dios si no tienes la ley. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que hace? La ley exalta al hombre. La ley le dice: mira, tú tienes que cumplir todo eso ya. Pero ya estoy aquí en la iglesia. Ya cállate, ya te acompañé aquí, ya estoy sentado al lado de ti, ya mujer, ya. Shh. Y el otro piensa que ya, por venir, ya. No. Romanos 5:20, la ley se introdujo ¿para qué?
La ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundancia, porque la ley te hace ver que tú no tienes, ¿qué? Ninguna esperanza. Porque si uno es culpable de un mandamiento que haya violado la ley, es culpable de toda la ley. Porque la ley dice en Romanos capítulo número 3, por la ley yo tuve conocimiento del pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Así es que vayamos allí, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado. Pero ve el versículo número allí 10:20, Romanos 5:20, más cuando el pecado abundó, subraya esto, cuando el pecado abundó, nos quedamos sin solución. Sobreabundó la fe. Cuando estás regañando de tu hijo y ya dices, ya. Y eso es el pecado de todo el mundo. Ahora que estuvimos allá de vacaciones, veíamos a la española ahí que estaba regañando y le decía, es que me tienes hasta la cabeza, el pobre chamaco. Y otro, no sé qué idioma estaban hablando. Veías de todas nacionalidades ahí. Y ciertamente el niño desespera, pero me da ganas de matarlo. Desde ahí hermanos, ve esto, cuando el pecado más hay más que gracia. Entonces, cuando nosotros tenemos ganas de matar a aquel que ha pecado contra ti, tú tienes que recordar Romanos 5, ¿qué? 20. Cuando abunda el pecado, el hombre necesita más que. Y cuando tú señalas el pecado de un hermano, una hermana, o de tus hijos, o de tu esposo, y lo mandas ya hasta el séptimo infierno de Dante Alighieri, de aquel libro, y no sé cuántos infiernos ya, y ya, hermanos, la gente necesita más que gracia. Hermanos, todos necesitamos aquí más gracia. Si vas a hablar de pecado, el evangelio está incompleto si tú no muestras que gracia. Cuando el pecado abunda, es una mayor oportunidad de decirle, mira hermano, no tienes que ver esto. Ciertamente el pecado te hace ver y sentir que el placer que tú tuviste, estás padeciendo las consecuencias, pero ve a Cristo, aquí está la gracia de Dios. Versículo número 21, y observa esto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que así como el pecado reinó a muerte, subraya esto, así también la gracia que... ¿Saben qué? Hay dos tipos de reinos, ¿sí saben? El reino del pecado, y este es ¿qué? Condenación eterna. Y el reino de la ¿qué? De la gracia. Y lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, Cristo Jesús me ha trasladado del reino de la muerte al reino de su luz, ¿qué? Admirable. Porque esta gracia es admirable. La luz vino que al mundo, pero los hombres amaron más el reino de las que porque sus obras eran malas. Tú necesitas, si no sabes qué hacer, hazte las 5 preguntas básicas: ¿qué, cómo, cuándo, para qué? Y resuelve en cada uno: ¿qué? Cristo, ¿cómo? Con Cristo, ¿dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Para qué? Para Cristo, para contemplarle, para amarle. Nota esto. Así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? La gente se suicida. ¿Por qué? Porque está en las tinieblas. Porque no le han hablado de quién. De esperanza, de luz, de una vida abundante que Jesús ofrece. Juan 4, cuando Jesucristo le habló a la samaritana y le dijo: dame de beber. Tú, como siendo judío, me pides a mí, a una samaritana, y le dice: si tú supieras quién es el que te pide, porque vas a beber una agua que va a correr de ti ríos de ¿qué? De gracia abundante nuevamente. ¿Estás cansado? Necesitas gracia abundante, vida. Hermanos, ¿quiénes son los que deberían tener una vida
vivite y coleando en este mundo. Los cristianos. ¿Por qué? Porque su gracia día con día, con día, con día, me llena de vida abundante en este mar inmenso de gracia abundante que puedo acceder confiadamente cuando voy al trono de la gracia para Cristo. ¿Estás sediento? ¿Tienes hambre? Ven a Cristo. Entonces nota esto. A través de Cristo. Vayamos al siguiente punto y observa esto. Juan 1, 29, 3, 4, 19 y 5, 24. No voy a entrar a este renglón, pero fundamentalmente la gracia resuelve todo y me satisface en todo. Estos versículos nos hablan de que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Jesucristo es el único que puede traer de las tinieblas donde andaba su luz admirable. Y quiero que vayamos en Juan 4:7 y quiero hablar de dos casos, Juan 4 y Juan 6, del caso de la samaritana, y con esto quiero concluir el mensaje para con el próximo domingo seguir avanzando en esto. Juan 4, y observen esto en particular. Este es el caso donde la gracia de Dios está por encima de la religión, donde la gracia de la religión te dice tienes que, la gracia te dice no puedes hacer nada, ya todo está hecho, lo único que debes hacer es clamar a Dios que te dé una fe viva, que abra tus ojos para que tú puedas nadar en este río abundante de gracia. Disfrútalo. Hay muchos que me dan la impresión que están en la vida cristiana y andan nadando de muertito, o andan ahí y dicen, sí, Señor, ay, grande gozo, ay, y de allá atrás, por ahí me dicen que se ve como están cantando, sí. Yo no sé, tómense su vitamina de gracia abundante. Y hay gente que sataniza la forma o legaliza de adorar y mira, adora de corazón al Señor. Adora. No estoy hablando, pastor, ya se nos fue al liberalismo. No, estoy hablando que disfrutes a Cristo en los problemas, en el dolor. Me voy a morir, sí, me voy a morir, pero estoy seguro que cuando yo abra los ojos voy a estar contemplando la hermosura de Cristo, esta que la Biblia me ha hablado toda la vida. No hay mejor cosa de ver al Rey de Gloria. Así es porque no puedes ver. ¿Sabes por qué? Porque tienes que pedirle a Dios que en su gracia te abra los ojos, la mente, que te dé un corazón que diga, Señor, estoy en un mundo de tiniebla donde necesitan ver a Cristo, necesitan ver una mujer que tiene fe, que tiene esperanza, o un joven que tiene pasión por hablarles de Cristo, donde nadie se atreve a apuntar y hablar a Cristo. Y ese valor y esa fuerza solamente la puede dar la gracia de Dios. Porque el Evangelio de Dios, dice Romanos 1:16, es que poder. Y la gracia de Dios dice y resuelve todo. Y la gracia de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces, nota Juan 4, versículo, y vayamos allí. En el caso de la mujer samaritana, Juan 4:7, observa esto. Ustedes conocen esta historia. Nos quedamos cuando terminemos Timoteo, vamos a regresar a Juan 4 y acabar de predicar versículo por versículo. Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, le dijo a esta mujer. Versículo número 10, Jesús le dijo, si tú conocieras, y subraya esto, ¿conocieras qué? ¿Qué dijimos que es la gracia? ¿Un qué? Un don, un regalo ¿qué? Inmerecido. Si conocieras el don de Dios, ¿lo conocía o no lo conocía? No. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua ¿qué? Agua viva. Mira, la gracia de Dios es agua ¿qué? Viva. Si tú tomas agua echada a perder, te va a caer mal. Pero la gracia de Dios a nadie enferma. La gracia de Dios sana. Entonces, ¿de qué agua viva estás bebiendo? ¿Cómo estás? Necesitas beber esta agua de vida. Ve esto, versículos número 13 y 14.
Jesús le dijo, cualquiera que bebiere, ve esto. Esto subráyalo, cualquiera. El evangelio está restringido a una raza, está restringido a una nación. El evangelio está abierto ¿para qué? Cualquiera. Para el más vil pecador, esta mujer, ¿cuántos maridos había tenido? 5, versículo 18. Y todavía el hombre con el que vives no es tu marido, le dijo el Señor. Pero la gracia de Dios está disponible para todos. Esto es buenas noticias. Mira, si tú ya probaste el catolicismo, ya probaste el ateísmo, ya probaste el cristianismo y estás hoy sentado en una iglesia donde no tienes vida, tú no necesitas religión, tú necesitas gracia viva. Eso es lo que necesitamos. A Jesús. Observa esto. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque esa agua no lo está ¿qué? Satisfaciendo su sed. Versículo número 14, y observa, mas el que bebiere del agua que yo le daré, subraya eso, no tendrá sed ¿qué? Jamás. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás. Amado, si tú hoy estás bebiendo de un agua que no te satisface, esa no es gracia de Dios. La gracia de Dios siempre nos ¿qué? Satisface. Versículo número allí, y observen el versículo número 25. Versículo número 25, lo tienen allí, Juan 4, 25. Dice la escritura allí. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla ¿con quién? Contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. ¿A dónde tenemos que ir? Con Él. Y quiero concluir con Juan, vayamos allí. Juan capítulo número 6. Juan capítulo número 6. Con este otro ejemplo. Juan capítulo número 6, versículo número 26. Después de que el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas, y después de que Él se había trasladado a Capernaum, el versículo número 1 y 2 de Juan 6, solamente para que entiendan el contexto y entendamos todos estos. Después de que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, en Juan 6:1, y el versículo número 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Noten esto, había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús porque Jesús hacía milagros. Y ahora vayan allí al versículo número 26, Juan 6:26. Cuando Jesús, después de que había alimentado a esta multitud de personas y que le seguía a Jesús solamente por las señales que hacían, el versículo 26 dice la escritura, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, y observa esto, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué pan se estaba refiriendo? ¿Esa comida que les había dado a los alimentos? No, se refería a ¿quién? A Él. En otro sentido, de una multitud de personas, solamente un puñado de personas se quedó ¿con quién? Con Cristo. Porque esas personas que están con Cristo, las personas que no abandonan a Cristo, son las personas que han probado y están bebiendo del agua y del pan, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Dónde están los que antes decían que seguían a Cristo? Lo habían dejado, porque Jesucristo ya había dejado de hacer ¿qué? Señales. Y observa esto ahora. Vamos allí al siguiente versículo. Versículo número
allí 29 y 32. Dice la Escritura, respondió Jesús, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijimos que la vida cristiana es conectar la fe, ¿con quién? Con la gracia, creer. Tú no puedes disfrutar la gracia abundante de Dios si tú no crees en Él. Y observa esto, dice la Escritura allí en el versículo número 32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo que era el maná, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién era el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Versículo número 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y qué le dicen sus discípulos? Señor, queremos ese pan. Versículo número 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrás sed jamás. Concluyo con esto. Noten esto. Estamos diciendo que la gracia de Dios es un regalo gratuito y poder de Dios. Resuelve todo y me satisface en todo. Dice el Señor Jesucristo que Él es el pan de vida. Y el que viene a Él no tiene hambre. Y observa, el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De acuerdo a Juan 6:35. Número 1. ¿Ir a quién? A Cristo. Número 2. ¿Creer en quién? En Cristo. Y número 3. ¿Depender de quién? De Cristo. No puedo decir que soy cristiano si no voy a su palabra. No puedo decir que soy un hijo de Dios si no estoy cerca de mi Padre. Los hijos que no están con sus padres, ciertamente esos padres conocen a sus hijos y sus hijos conocen a su Padre. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Yo las conozco porque mi Padre que está en el cielo me las ha dado y ninguna se va a perder. Esta gracia de Dios que resuelve todo y me satisface en todo, demanda de mí ir a Él, creer en Él y depender ¿de quién? De Él. Así es que, ¿qué es la gracia entonces? ¿Qué es la fe? La fe es creer que Jesucristo es ¿qué? Suficiente. Y la gracia de Dios es creer, ir a Él, depender de Él, para que yo pueda decir, yo no necesito otro trabajo. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no necesito más trabajo, no necesito más dinero, no necesito más esto. Yo lo que necesito es más de Cristo, más de su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra dice en Juan 6:36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Señor, no queremos ser estas personas. Que podamos estar hoy en la iglesia, estar escuchando, ver los milagros tuyos, de dónde nos has salvado, cómo has tenido misericordia de mi esposa, de mí, de mis hijos. Señor, cómo nos has sustentado, cómo nunca nos has dejado sin comer, cómo nos has provisto lo necesario. Y aún, Señor, hoy quizá alguno en este lugar sigue siendo un incrédulo. Señor, la gracia ya ha sido dada, la obra está consumida, la obra de Cristo ya está terminada y la obra de Cristo está siendo, Señor, llevada y materializada a través del Espíritu Santo, provista por tu gracia para todo aquel que va a ti. Por eso el llamado es: venid a mí. Señor, tu gracia es abierta. Todos
los que estén cargados y trabajados. Señor, tú ya viniste, pero nuestra responsabilidad es ir a ti, creer en ti, que solamente tú eres el pan de vida, creer que en ti, que tú eres el agua de vida. Porque, Señor, el que no cree en el Hijo de Dios, como dice Juan 6:36, la ira de Dios está sobre él. Señor, tu iglesia, Misadai, necesita más gracia. Gracia para amar, gracia para perdonar. Gracias, Señor, para contemplar a Cristo en cualquier lugar donde estemos. Señor, clamamos que esta gracia nos lleve a actuar, a disfrutar y a anhelar un día verte cara a cara. Clamamos, Señor, porque tu gracia sea suficiente y se materialice en realidad en nuestras vidas para tu gloria. Amén.